y vamos a leer los versículos 31 y 32 en el nombre del Señor Jesucristo. Libro de San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Amén. Dice la palabra de Dios. Cuando hayan encontrado pueden confirmar con un amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para hacer zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Quiero que me regalen una oración, porque no quiero predicar pensamientos humanos o como yo interprete la palabra de Dios, sino que sea el Espíritu Santo dirigiendo mis pensamientos y que sea hablando conforme a su iglesia. Padre y soberano Dios, en esta hora, Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos, Señor, invocando tu nombre, Jesús, creyendo que tú eres el Dios verdadero, Jesús. Oh, Señor, en esta hora, Jesús, dame palabras, Señor, úsame con libertad. Dame la libertad, Jesús, de predicar tu palabra con unción, oh Padre, para que tu palabra sea predicada y creída en este lugar, que corra como fuente de agua viva, Jesús. Oh, Señor de la gloria, que hoy, Señor, tu palabra pueda hacer la obra, Señor, en uno, Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pueden estar cómodos. Y bueno, como sabemos, esto es un culto misionero. Y hoy el Señor me ha regalado el tema de hablar sobre el tema de una iglesia con visión por la misión. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, aquí vemos que el Señor en estos versículos le está diciendo a Simón, pero este Simón no es Simón el cananeo o Simón el celote, sino que es Simón, Pedro, el apóstol. Amén. Y aquí vemos que el enemigo, Satanás, como siempre, cuando ve que alguien está dentro del propósito de Dios, quiere sacarlo de ese propósito. Y aquí vemos que le dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y mire esa respuesta tan hermosa que le da el Señor. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Que falte todo, pero que no falte la fe. Amén. Y vemos en la Biblia que desde el principio que se comenzó a predicar el cristianismo, se ha visto que es una iglesia misionera, porque todos los que conocían a Jesús no podían callar las maravillas. Todo el que recibió un milagro, una sanidad, salía dichoso, feliz, cierto, anunciando lo que Dios había hecho, o lo que Jesús había hecho en la vida de ellos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y lo mismo los apóstoles, nos encontramos con muchos apóstoles. Gloria al nombre del Señor Jesús, que de una u otra manera eran misioneros, porque se encargaban de llevar las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Pero siempre me ha gustado mucho la historia o el llamamiento de Pedro. Amén. Dice la palabra de Dios en San Mateo, el capítulo 4, vamos a leer desde el 18 al 20. Dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vea, Pedro o Simón era un pescador de oficio, ¿cierto? Alguien sin estudio, alguien que no era elocuente, pero que iba a ser capacitado por Jesucristo, que iba a ser el encargado, como le dicen, el comisionado a seguir llevando el evangelio. Y Dios lo fue preparando. Pedro tenía la característica de que era muy impulsivo,
Él era muy llevado de sus impulsos. Y a pesar de que era un pescador de oficio, fue adquiriendo conocimiento, porque el Espíritu Santo lo fue llenando de conocimiento. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y a mí me llama mucho la atención porque Pedro, acá en el capítulo 16 de San Mateo, gloria al nombre del Señor Jesús, el versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Gloria al nombre del Señor Jesús. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te bendigo, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pedro, un pescador de oficio, había entendido, le había sido revelado lo que para muchos hasta ese entonces era un misterio. Jesucristo muchos lo veían como un hombre, unos decían que era X o Y personaje, pero Pedro dijo, para mí tú eres el Cristo, es decir, el mismo Dios manifestado en carne. Y entonces analizando yo este texto, me doy cuenta por qué Satanás había pedido la vida de Pedro. Porque aquí dice la Biblia que Pedro significa roca. Y Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro iba a seguir llevando el legado del evangelio, porque Jesucristo ya le quedaban pocos días para seguir anunciando, se le acercaba la hora, amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Pero luego Pedro dice, es que tú no eres un simple hombre al que nosotros seguimos, tú no eres un hombre que haces milagros cualquiera, pues tú eres el Cristo vivo, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y luego viendo estos pasajes, llego acá al capítulo 22 de San Lucas, los versículos 31 y 32, donde dice, y dijo también el Señor a Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás sabía que ese era un gran hombre de Jesucristo. Ahora debemos de entender que cuando tenemos propósitos en el Señor Jesucristo, cuando Dios fija sus ojos sobre nosotros, el enemigo no va a estar tranquilo. Puede que tu cabeza sea la que Satanás está pidiendo en este momento, porque está viendo un hombre, una mujer que se va a levantar con la unción y va a decir, yo voy a seguir llevando este evangelio. Pero el Señor hoy te dice a ti que no te preocupes, que no importa que el enemigo, que no importa que Satanás pida tu cabeza. ¿Saben por qué? Porque ya Él ha rogado por ti para que tu fe no te falte, que falte todo, pero que no falte la fe. Porque cuando la fe falta, hermano, no somos nada, 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 nada. Oiga, y mire lo que dice aquí en el mismo texto, versículo 33 y 34. Le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Era impulsivo y él expresó eso en su momento, porque él estaba seguro de lo que creía y lo que estaba sintiendo en el momento. Pero cuando llegó la hora, cuando capturaron a Jesucristo,
le dice a alguien por allá a uno, ese también anda con él, es de los apóstoles, mire cómo se viste, es igual a ellos, mire cómo habla, y él, no, yo no lo conozco. Imagino a Pedro mirando y asustado, no lo he visto nunca. Cuando escuchó por allá el gallo y su rostro en el piso, mire, me imagino que se encontró con esa mirada y dijo, ¿qué he hecho? Me lo anunciaron, me lo profetizaron, y yo dije, no solo iré a la cárcel por ti, sino que si es posible, a la muerte. El diablo lo había pedido, y quizás esta fue una de las pruebas más difíciles que tuvo que afrontar este hombre, Simón, Pedro. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que este hombre no se quedó solo. No, es que le fallé, me voy a ir, voy a oír. No quiero saber nada de este Jesucristo. Dice que se levantó con más fe y se fue a otros lugares a seguir anunciando el evangelio de salvación. Jesús, después de la resurrección, fue el primer discípulo que se le apareció, porque él le había dicho que Pedro significaba roca y sobre esa roca edificaría su iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 28 al 42. Y vea por qué Satanás estaba pidiendo la vida de Pedro. Tiene un subtítulo que dice, primer discurso de Pedro. Gloria al nombre del Señor Jesús. Le había fallado, pero no huyó, no se quiso apartar. Se levantó con más fe. Ya Jesucristo había rogado para que su fe no faltara. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a sí mismo. Escuche, dijo el Señor a sí mismo. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Se dijo a sí mismo, siéntate a mi diestra. Porque hay un verso donde dice que Dios subió a lo alto y está a la diestra de Dios Padre. Pero mire lo que dice la Biblia, siéntate a mi diestra, ¿cierto? Dijo el Señor a sí mismo, siéntate a mi diestra. Se dijo a él mismo, gloria al nombre del Señor Jesús, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaba diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra
fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Oiga, Pedro, bendito es el nombre de Jesús, le habían pedido Satanás. Tal vez había sentido que le había fallado a Jesús, pero no se dejó derrotar por el enemigo, por Satanás. Satanás quiere atacar tu vida. A los que están apenas comenzando a conocer el evangelio, a los que ya conocemos el evangelio, Satanás intenta atacar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos en victoria en el nombre de Jesús. Pedro no se quedó ahí, se levantó y dice en su primer discurso, se tiró una prédica. Yo no sé cómo lo predicó, ni en qué tono lo hizo, pero lo que sí estoy seguro es que estaba lleno del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que ese día 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy tal vez no está Pedro, no está Juan, no está Mateo, no está Pablo, pero está Diego, está David, está Jané, está Charé, está Julio, está Sandra. Estamos nosotros para seguir llevando este evangelio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y hasta hace 5 días, yo siempre he admirado mucho a los misioneros, porque son personas que dejan su comodidad. Muchos tienen una vida realizada, tienen su hogar, su casa, su familia, amigos, qué sé yo. Y por amor a Cristo deciden ir a otros países a anunciar el evangelio. O no a otros países, aquí mismo dentro de Colombia, ¿cierto? A pueblos lejanos, a predicar la palabra de Dios. Y el ser misionero es eso. También tú puedes ser misionero en tu hogar, en tu barrio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo siempre he admirado a estos pastores que tienen ese sentido o ese amor por las almas. Pero hasta hace 4 días más los he admirado y he comprendido qué tan necesarios son los misioneros. Ya les he contado que mi familia llevan muchos años de apartados. Desde que yo tenía 6 años, 7 años, ellos se apartaron del evangelio. Y desde ahí quizás irán una que otra vez a la iglesia. Mis hermanos no son ajenos al evangelio. Tal vez les gusta, pero no, tampoco van tan frecuente. Y diciembre de este año, estamos en la casa de mi suegra con la familia, Diego, mi esposa, todos reunidos. Y hicimos una comida. Y cuando estábamos finalizando, la suegra nos dice, porque nuestra suegra, de verdad que es una mujer muy sabia y llena del Espíritu de Dios, y nos dice, vamos a orar. Fabián va a orar por la familia de Diego, Diego va a orar por la familia de Fabián, y así. Hicimos esa oración, hermanos, y desde ese día, no sé, se despertó algo en mí que me decía que orara por mi familia. Porque tal vez Dios me ha dado la oportunidad de predicar y muchos me han oído, y por la gracia y misericordia de Dios, muchos tal vez han sentido la presencia de Dios. Pero de verdad que uno sí ora por su familia, pero cuando lo hace creyendo, algo tiene que suceder, porque la oración tiene poder. Hermanos, y me he metido yo todas las noches en la devocional que hago con mi esposa y mi hija María José. Y estoy colocando a mi familia todas las noches en la presencia de Dios. Como en febrero, comenzando febrero,
Me llama mi padre y me dice, hijo, es que yo no sé, pero aquí en la casa de hace días están haciendo cosas, brujería, porque encontraron un cráneo, encontraron tierra de muerto en un trapo blanco. Y yo comencé, será por la oración, que cuánto no hace que quizás el diablo está haciendo esas cosas en mi hogar. Y ahorita por la oración se está descubriendo todo. Y yo le dije, Padre, pues yo todas las noches estoy orando por ustedes. Y yo tengo fe en mi Señor Jesucristo, que algo extraordinario va a pasar en nuestra familia. Y él me dijo, es que Dios ha venido también como, no sé, y ha despertado algo en mí y yo quiero como buscar más de Dios nuevamente. Y yo le dije, pues usted es el líder de la casa, colóquese en las manos de Dios, ore, vaya a la iglesia. Y él me dijo, sí, lo voy a hacer así. Y hace el jueves, otra vez hablé con él. Yo hablo siempre con él, pero se sabe que uno siempre se graba lo que conversa, que es más relevante. Y me llamó y me dice, hijo, acá en la iglesia, allá siempre ha habido iglesia, se ha predicado la palabra de Dios. Y me dice, acá han estado haciendo un evento, comenzaron el martes, toda la semana han estado haciendo cultos. Hay un hermano nuevo que vino, porque la iglesia queda siempre retirada, queda más o menos como a 40 minutos en carro. Y él ha venido a buscarnos y nos ha invitado y nos ha llevado a la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo, este es mi Cristo. Y empezó a contarme que fueron el primer día y qué bendición. El segundo día y qué bendición. El tercer día, mi hermanito, el menor, estaba cumpliendo años, 18 años. Fue el jueves. Mi mamá, mis hermanas le estaban organizando algo y apareció el mismo hermanito. Vamos a la iglesia. Mi mamá no fue, mis hermanas no fueron, pero mi hermanito estaba cumpliendo años y a él no le importó lo que le estaban organizando. Él se fue. Mi papá también fue. Y yo, qué bendición. Cuando me va diciendo, ¿y sabe qué es lo más bonito? Y algo que me impactó a mí, que en su cumpleaños recibió, yo creo que el regalo más grande que le hubiera podido dar cualquiera de mi familia o cualquier persona del mundo. Me dijo, fue bautizado con el Espíritu Santo. Gloria al nombre de Jesús. Y me dijo, y le dijo al pastor que va a recibir doctrina porque se va a bautizar. Esto no lo estoy diciendo para vanagloriarme o para que vean que yo soy el más orador. No, no, no. Lo estoy contando a modo de testimonio para que usted, que ve como un imposible que su familia venga a los pies de Cristo, no es tan imposible. De aquí a Urabá, donde yo vivo, hay 254 kilómetros de por medio. Pero ¿saben qué? Mi Cristo, aleluya, también está allá y está acá. Y a él no le queda nada grande. Y me dijo mi padre, y yo me reconcilié con el Señor. Y ese día entendí que es necesario ser misioneros en nuestra familia. Hay esposos, hay esposas que no han venido a los pies de Cristo, pero si tú te metes en oración, aleluya, los verás convertidos. Y yo dije, ese es el comienzo de grandes cosas en mi familia, porque yo y mi familia serviremos al Dios vivo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y esto me ha conmovido. Y yo sé que mis tres hermanas y mi madre también son para Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Aquí hay personas que llevan mucho tiempo orando por un hermano, por una hermana, por su esposo, por su esposa, por su hijo. Algunos están apartados, pero ¿saben qué? La mejor manera de ser misionero es una iglesia de rodillas, clamando por el Señor.
Hemos estado orando por el barrio donde vivimos. ¿Y saben qué? Elkin, el que está recibiendo doctrina con su esposa, son de ese barrio. Y es porque hay personas que se doblegan a colocar sus barrios en las manos de Dios. Y tal vez Elkin no va a ser el último, el primero, ni el último, porque muchos querrán conocer ese Dios verdadero. Comenzarán a ver esas personas que antes se portaban de una manera, colocaban música a alto volumen cada fin de semana tomando en el andén, pero luego los van a ver salir para la iglesia, derechitos, bien vestidos, así bien arregladitos. ¿Para dónde van? Para la iglesia, a adorar y glorificar el nombre de Jesús. Gloria al nombre. Apláudalo con libertad. Él se merece este aplauso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Es la calidad de Cristo el que le servimos. El Cristo que debe ser conocido. Aleluya. Y anunciado. Aleluya. Este es mi Cristo al que yo le sirvo, al que yo le predico. Aleluya. Y entendí cuán importante son los misioneros. Allá hay pastor, allá hay evangelistas, allá se predica la palabra y está la presencia de Dios. Y sabe desde dónde tuvo que viajar ese pastor por el cual mi hermano fue lleno del Espíritu Santo y mi padre se reconcilió con el Señor. Desde Bogotá hasta un pueblo, una vereda de acá mismo, del mismo país. ¿Por qué? No sé. Es el propósito de Dios. Pero mire que los misioneros son misioneros para ganar almas para Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pedro no sabía el propósito por el cual Dios lo había llamado, pero Dios sí. Dios sabía que él era el comisionado. Dios lo sabía. A muchos se les había dificultado entender que ese tal Jesús al que seguían multitudes era el Cristo vivo. Pero Pedro lo vio y le dijo: Señor, usted es el Dios único y verdadero, el que se va a ir a ocupar el trono en lo alto y que luego nos dejará un consolador, tu Espíritu Santo, para que tu presencia nos acompañe donde quiera que nosotros vayamos. Así que yo le voy a invitar a que se coloque en sus pies. Gloria al nombre del Señor Jesús. No te canses de interceder por tu hijo. No te canses de interceder por tu esposo, por tu esposa, por tus amigos, por tus vecinos. No te canses de orar, porque ¿sabe qué? Jesucristo es un Dios justo y que obra conforme a su misericordia y su voluntad. Aquí estamos nosotros. La iglesia es usted, la iglesia soy yo. Somos los comisionados a seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable, para llevar este evangelio, que cuando la gente nos vea, vean a Jesucristo mismo en nosotros y digan: este como era, este como se comportaba, este como hablaba, como se vestía. Oh, no importa que nos llamen locos, fanáticos, como los quieran llamar. Lo que importa es agradecerle a Dios por lo que éramos, pero que ya no somos. Ya somos hijos del Dios viviente. Aleluya. Vamos a seguir anunciando este evangelio. Yo no sé qué te impide a ti hablar de Jesucristo, pero lo que sí sé es que Él ha hecho una obra maravillosa en tu vida. Él te ha llamado desde millones de personas
Hay mucha gente en el mundo, pero tú tuviste el privilegio de que Jesucristo fijara sus ojos en ti. Así que un día, no sé, vas a tener problemas, sí. Vas a tener dificultades, sí. No va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero no retrocedas. Sé como Pedro. Pedro se levantó más ferviente y se fue a predicar este evangelio. Y en su primera prédica, 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Ahorita nos han infundido que debemos estar derechitos así. Yo no te voy a impedir eso, pero ¿saben qué? Aún así se puede agradar y glorificar el nombre de Jesús. Aún así se puede ser lleno del Espíritu Santo. Aún así se puede seguir predicando este evangelio. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús.